Bienvenidos a una nueva enseñanza. Considerar, una gran ayuda para el contentamiento. 1. ¿Quién es el que ordena la situación? Bueno, me alegra tenerles acá. Busquemos nuestro lugar para continuar la reunión. Bueno, hacía un mes que no nos veíamos. El tiempo pasa muy rápido, muy rápido. Espero que hayan podido descansar. Y bueno, tenemos un año en que Dios va a caminar rápido con nosotros. Sé que es un año de crecimiento y creo que necesitamos crecer de manera rápida. Los tiempos y las cosas que vienen lo ameritan y lo exigen, de manera que vamos a estar en ese plan. Quiero recordarles que la iglesia es un lugar de instrucción. Instruir significa edificar, y es una edificación interior. Entonces en la iglesia venimos a instruirnos, o sea, a ser edificados en nuestro interior. Requiere perseverancia, requiere seguir un proceso, el proceso que Dios mismo esté llevando con cada uno, un proceso en el cual Dios va a estar proveyendo las experiencias que requerimos para asimilar lo que Él nos esté dando desde la palabra. Crean que Dios se ha comprometido a hacer de nosotros lo que Él se ha propuesto. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto? Porque tenemos que conocerlo y saberlo de una manera muy clara, porque eso es lo que nos dará esperanza. ¿Qué es lo que esperamos que Dios haga? Y recuerden que Dios lo único que se ha propuesto y está a través de toda la Biblia es que seamos transformados. Él nos llamó, fue un primer paso. Él nos redimió, un segundo paso. Y Él nos redime para podernos transformar. De manera que Él se ha propuesto transformarnos. Transformar es un proceso mediante el cual hacemos un intercambio. Soltamos todo lo que es de la vieja naturaleza para tomar a cambio lo que es de la nueva naturaleza. O sea que entregamos lo adámico para recibir lo que proviene de Jesús. A medida que Él va obteniendo ese proceso en nosotros, Él está logrando que seamos una materia prima adecuada. Dios desea que el hombre pueda unirse, hacerse uno solo con la naturaleza de Dios. Esas dos naturalezas fusionadas serán la materia prima con la cual Dios construirá su casa. La casa de Dios es una casa espiritual. Y Él quiere una casa donde Él pueda reposar y donde el hombre también pueda reposar. Reposar no solo habla de descanso, reposar habla también de lo que es volverse a posar. O sea,
La casa de Dios será un lugar donde la presencia de Dios estará. O sea, la presencia de Dios vuelve a posarse en esa casa que Él está proveyéndose. De manera que esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza a eternidad es que Dios nos tendrá como materia prima de su casa. Será tanta la gente que Dios habrá logrado hacerlos materia prima de su casa, que toda esa gente reunida es una ciudad entera. Y esa ciudad se llama la Nueva Jerusalén. De manera que esa es la esperanza. Y ese es el proceso que Dios está llevando con nosotros. Ese proceso lo hará primeramente con un remanente, o sea, con un grupo pequeño, dijéramos, comparado con esa multitud que habrá. Y una vez que comience a caminar el séptimo milenio, en el cual ya estamos entrando, ya hemos entrado, Él durante ese milenio le mostrará a toda la gente que habitará la tierra, les mostrará diciendo: con ustedes haré lo que hice con ellos. O sea, nosotros seremos el mostrario que Dios tendrá para que durante los siguientes 1000 años Él igualmente llame, redima y transforme a multitudes enteras que formarán la casa de Dios para el 8º milenio. O sea, tenemos que tener esa mentalidad de poder ver lo que Dios va a hacer a través de 1000 años, de 1000 en 1000, porque ahí es donde está nuestra esperanza, o sea, ¿hacia dónde vamos? Cuando nosotros no tenemos esa esperanza, que es la que Dios tiene, nos perdemos. Porque a veces caemos en una especie de iglesia, hablando no solo de esta congregación, sino de la iglesia sobre la tierra, una iglesia que piensa que Dios envió a su Hijo Jesús para que muriera por nosotros, nos rescatara e hiciera de nosotros gente próspera, o sea, gente que no tiene enfermedades, gente que tiene una buena economía, gente a la que en todo le va bien. Y bueno, eso era el propósito. O sea, como si el propósito de la redención, de la salvación y de toda la obra de Dios fuera que la pasáramos bien nosotros sobre la tierra durante el periodo que estamos como terrenales vivos acá. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, de que el propósito es a la eternidad, a que seamos su casa, a que Dios pueda tener su presencia manifiesta en esa casa que vamos a hacer nosotros en la Nueva Jerusalén, que desde esa casa Dios va a manifestar su reino sobre el universo entero. Creo que hablar de universo, hablar de eternidad, hablar de que seamos portadores de la presencia de Dios, es algo muy diferente a pensar solamente en que seamos prósperos, saludables y tengamos éxito sobre esta tierra y no más. Es decir, voy a decirlo con una palabra muy cruda, hemos pervertido la salvación. Pervertir es una palabra que uno necesita tener clara. Pervertir algo, lo he dicho otras veces, es darle a un elemento un uso diferente al uso natural para el cual fue creado ese elemento. Una silla fue diseñada y creada para que la gente pueda sentarse. Su uso natural es sentarse. Pero si yo tomo una silla para golpear en la cabeza a otra persona, ese uso de tomarla como un elemento para golpear no es el uso natural. Cuando le doy un uso diferente al uso natural, estoy pervirtiendo la silla. Lo que pasa es que nosotros solamente hablamos de perversión sexual. Sí, claro. Si tú utilizas tus órganos sexuales para algo diferente al uso natural para el cual Dios los proveyó, pues tú eres un pervertido sexual. Pero lo único que se pervierte no es el sexo.
Cualquier cosa es factible de pervertirla, cualquier cosa. Yo puedo pervertir el dinero, dándole un uso diferente al uso natural para el cual Dios me da dinero. Yo puedo pervertir la autoridad si la uso para algo diferente a aquello para lo que Dios me dio autoridad. Yo puedo pervertir el conocimiento. Yo puedo pervertir hasta mi relación con Dios. O sea que uno tiene que saber claramente hacia dónde va, para qué ha de usarse lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado salvación, nos ha llamado, nos ha redimido, nos transforma y da toda esa salvación para darle un uso natural según Dios. ¿Cuál es ese uso natural de la salvación? Que nosotros aspiremos, igual que Dios, a ser materia prima transformada para que podamos ser parte de la construcción de esa ciudad, de esa nueva Jerusalén. ¿Vamos bien hasta acá? Porque si uno no tiene claro para qué fuimos redimidos, la gente se pierde. Hay muchos que van a una iglesia y están perdidos. Hay muchos que leen Biblia y están perdidos. Porque están buscando solo el bienestar personal, terrenal, temporal, y Dios para eso dio a su Hijo. No, Dios no dio a su Hijo para que la pasemos bien aquí unos 70 u 80 años. Dios dio a su Hijo para mucho más que eso. Entonces, siempre hay que estar mirando el norte. ¿Hacia dónde es que dirijo mi vida? ¿Hacia dónde es que Dios quiere llevar mi vida? Y si yo tengo claro ese norte y lo estoy mirando y estoy con mi atención puesta en Él, pues estaré dirigiéndome hacia allá. Pero si yo quito la mirada de ese norte, de ese punto, de ese objetivo, pues cualquier día estoy perdido. O sea, hay mucha gente que estando en la casa de Dios están perdidos, porque no saben cuál es la esperanza que Dios lo llamó. Por eso el apóstol Pablo oraba allá en Efesios, ¿no? Y él decía, pido a Dios por ustedes, que Dios les dé a conocer cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria, de herencia, de su herencia en los santos? Y que ustedes conozcan también cuál es la supereminente grandeza de su poder. 3 cosas que debemos tener claras. Pero la primera es tener muy claro cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Entonces, Dios está trabajando en eso. Y cuando decimos que Dios está trabajando a paso rápido, es que está trabajando en eso rápidamente, en transformarnos para que cada día estemos más y más cercanos a ser esa materia prima que Dios podrá usar para que seamos parte de su casa. Entonces, ahí estamos. Y es importante recomenzar todo este tiempo con este nuevo año del calendario gregoriano, sepamos hacia dónde va Dios. Entonces, con esa premisa, vamos a empezar a mirar un tema que, digo, no es nuevo por las vivencias que hayamos tenido, pero el entendimiento que vamos a tener creo que sí va a ser nuevo sobre el tema. Este tema nos va a tomar 6 sábados, de modo que ya tenemos el trabajo que Dios va a realizar y lo que nos va a dar durante los siguientes 6 sábados. No se pierdan ninguno. Al terminar los 6 sábados, van a ver cómo este tema es realmente el cierre de lo que estuvimos viendo acerca de lo que son los principios para que Dios nos prospere económicamente, ¿sí? Van a ver que es realmente el cierre. Este tema es el cierre. Entonces, toda su atención y vamos a obtener cosas maravillosas. Un bolígrafo a mano, si no tienes, pide alguno prestado, que puedas tomar notas, que puedas subrayar. Vamos a trabajar y vamos a llevarnos hoy cosas inquietantes. Sé que vamos a empezar a orar. Sé que esto va a chocar con la teología que tengamos en algunos aspectos, pero Dios te va a mostrar cosas maravillosas. Vamos a empezar a ver un tema y se llama considerar. Vamos a aprender a considerar.
y tiene que ver con lo que son las situaciones que nos afligen. ¿Qué es lo que Dios pide cuando estamos afligidos, cuando hay algo que es contrario a lo que desearíamos? Entonces el título se llama Considerar una gran ayuda para el contentamiento. Dos palabras nuevas: considerar, y la otra palabra nueva es contentamiento. Esas dos palabras tienen una riqueza, van a verlo, creo impresionante. Y vamos a estar revisando este tema que fue escrito entre 1622 y 1687, o sea, estamos hablando que tiene 3 siglos, 4 siglos ya tiene este tema escrito de esta manera. Lo único que yo hice fue reorganizar lo que estaba escrito para que quedara un poquito más fácil memorizar y entenderlo. Lo escribió un hombre que se llamó Thomas Jacob, inglés, y se va a basar el tema en el versículo de Filipenses 4:11. ¿Qué dice allí el versículo? Pablo está diciendo esto: pues he aprendido a contentarme. La palabra contentamiento, recuerden que va a ser el centro del trabajo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, la palabra nos está animando: debes aprender a contentarte. Entonces, el contentarse es algo que se aprende. De modo que Dios nos va a enseñar sobre cómo podremos nosotros estar contentos en cualquier situación, sea la que fuere. Porque es muy fácil estar contento cuando todo va bien. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero cuando las cosas no van bien, Dios quiere que aprendamos a contentarnos aun cuando las cosas no nos van bien. Entonces se vuelve interesante el tema. Llama la atención de entrada. Muy bien. Definición. Dice allí: cuando al hombre le agrada lo que Dios le hace a él o lo que hace con él, sea lo que fuere, eso es contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Que me agrade todo lo que Dios haga en mi vida, así me parezca bien o así me parezca mal. Entonces uno empieza ya como a sentirse en algo cuestionado. ¿Qué es agradarse? Porque aquí dice que estar contento es estar agradado con lo que Dios haga conmigo o para mí. ¿Qué es entonces ese término de estar agradado? Agradado no es solamente el que uno vea que algo es bueno, aceptable para uno, y entonces uno diga: me siento agradado, me siento bien. Pero el énfasis de la palabra no es ese. El énfasis de la palabra que se usa en griego, en ese texto de Filipenses 4, es que debemos revisar la buena disposición que tengamos en cualquier circunstancia que tengamos, buena o mala. La disposición. A ver, ¿cuál es mi disposición frente a eso? No solo que me parezca buena, porque tengo aquí un concepto mental, sino que realmente tenga ese sentimiento de me siento bien dispuesto hasta esto, tengo buena voluntad hacia eso. Si quieren tomar nota, les dicto. Agradar resalta la buena disposición, toma nota ahí detrás de su hojita. Agradar resalta la buena disposición, y escriba entre paréntesis, buena voluntad. Entonces, estar agradado es tener buena voluntad hacia cualquier cosa que esté sucediendo en mi vida, buena o mala. Buena voluntad, que uno diga: no, oiga, qué ánimo el que tengo. Tengo buena voluntad con lo que estoy viviendo. ¿Y qué estás viendo? No, pues
Estoy enfermo y con serios problemas económicos. Ah, sí, ¿cómo se tiene buena voluntad en una situación de esas? Pues lo que vamos a aprender. Entonces, agradar resalta la buena disposición y además la libre resolución con respecto a lo que estoy considerando que sucede en mi vida. Buena voluntad y además la resolución que yo tomo. Tengo que resolverme. O me estoy quejando, estoy culpando a Dios, estoy culpándome a mí, estoy culpando a otro por una situación que no es buena, o estoy decidido a tener buena voluntad hacia esa situación y resolver, tomar una resolución, una decisión frente a lo que estoy viviendo. Entonces, el que digamos que contentamiento es el que me agrade, quiere decir, contentamiento es que tengas buena voluntad en cualquier circunstancia y que tomes la correcta solución, resolución, disposición hacia eso. Entonces, hacia allá vamos. ¿Qué sigue diciendo el texto? Dice el texto, además de la definición. El contentamiento aporta a la calma y compostura de la mente. El contentamiento aporta a la calma y compostura de la mente, a la quietud y tranquilidad del espíritu en toda y cualquier condición. El contentamiento aporta a la calma y compostura de la mente y a la quietud y tranquilidad del espíritu en toda y cualquier condición. La calma de la mente, la quietud del espíritu tienen que ver ¿con qué? Con la paz. ¿Qué es la paz de la que Dios siempre nos habla? La paz es ese sentimiento de llenura y de quietud. Recuerden que el Señor equipara en un salmo, equipara la vivencia, la experiencia de paz, la equipara a un niño recién destetado. Cuando un bebé se alimenta, se nutre ya del seno de mamá, una vez que él está satisfecho, lleno, como decimos, ¿cierto? ¿Cómo queda el muchachito? En una actitud ¿de qué? De llenura y de quietud. La paz es la evidencia de la presencia de Dios. Si tú quieres saber si Dios está presente dentro de ti, tienes que chequear la paz que hay dentro de ti. Si en ti hay esa paz, ese sentimiento de llenura interior y de quietud, entonces la paz de Dios está en ti. Y Dios nos pide que busquemos esa paz y la sigamos. Ahora, recuerden que paz es todo lo contrario de amargura. ¿Qué es lo contrario de amargura? La paz. ¿Qué es lo contrario de la paz? La amargura. Entonces, bien importante esto, ¿no? Porque estamos hablando de que Dios quiere hacer de nosotros materia prima para que nosotros, aunados, amalgamados con Dios, seamos portadores ¿de qué? De la presencia. Seamos portadores de la paz de Dios. Cuando tú estás viviendo en paz interior y sabes guardar esa paz, entonces tú estás siendo ya materia prima que Dios puede usar. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, esto es el todo. Esto es cuestión vital, es cuestión de vida o muerte. No es cuestión de si yo opto por tener paz o no. No. Si tú aceptas la paz, pues serás materia prima apropiada para Dios y la presencia de Dios estará en ti. Porque es que a veces nosotros asumimos que la presencia de Dios son truenos, rayos, relámpagos y no sé qué más cosas salgan de ti. Eso no es así.
La presencia de Dios tiene una evidencia, una manifestación. ¿Cuál es? Paz. Paz, no importa lo que estemos viviendo. Y eso es lo que la gente verá y dirá, óyeme, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cómo haces para vivir así? Yo quiero eso. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos a Dios no quiere decir que no vamos a tener circunstancias difíciles. ¿Tendremos las mismas circunstancias que vive el resto de la gente o no? La gente que vive problemas económicos, problemas de relaciones, problemas de salud, ¿cierto? Nosotros tendremos lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La forma en que vivimos en esas circunstancias. La gente que no conoce a Dios y que no conoce estos elementos entra en la desesperación, la angustia, el llanto. Totalmente perdieron la paz. No tienen paz en circunstancias que son adversas. Muy bien. El contentamiento aporta a la calma y compostura de la mente y a la quietud y tranquilidad. Si quieres escribir debajo de esas dos palabras, quietud y tranquilidad, escribe paz del espíritu en toda y cualquier condición. Seguimos. Entonces surge la pregunta, ¿cómo podemos llegar a este excelente estado en el que se tiene un corazón tranquilo y quieto en toda circunstancia, sin alterarnos ni sentirnos descontentos por cualquier cosa que nos ocurra? ¿Cómo llegamos allá? O sea, estamos diciendo, esto parece loco lo que me están diciendo. ¿Cómo puedo estar en plena paz en mi mente y en mi espíritu cuando tengo situaciones que son totalmente adversas? Eso es lo que vamos a estudiar. Tenemos un buen consejo en Eclesiastés 7:14, o sea, aquí empezamos a tener la respuesta. ¿Qué dice Eclesiastés 7:13 y 14? Entonces, acompáñenme en sus Biblias, por favor. Eclesiastés, capítulo 7. Recuerden también traer sus Biblias cuando venimos acá a la congregación. Capítulo 7, versos 13 y 14. ¿Qué dice allí la Escritura? Dice, mira la obra de Dios, Eclesiastés 7:13, mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Mira la obra de Dios. ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. Creo que eso es fácil para todos, ¿o no? El día que todo va chévere, ¿es fácil gozarse ese día? Claro, decimos, wow, esto va bien, hoy tengo un día excelente, ha sido un buen día hoy. Entonces, el día del bien, ¿qué recomienda Dios? Gócese del bien, gócese del bien. Pero aquí viene lo que realmente hay que aprender. Dice acá, y en el día de la adversidad, reflexiona. En el día de la adversidad, considera. Entonces, el día en que las cosas no van bien, yo tengo que aprender a reflexionar, tengo que aprender a considerar para que pueda tener esa paz en la mente y en el espíritu, esa calma, esa tranquilidad. Y en el día de la adversidad, aprende a reflexionar, aprende a considerar la situación que estás viviendo. Ese es el consejo que nos da Dios en Eclesiastés capítulo 7, versos 13 y 14. Entonces vuelvo a leer. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona o considera. Dios hizo tanto el uno como el otro, y aquí es donde nuestra teología de pronto empieza a sentirse agredida. Porque nosotros hemos considerado que Dios jamás puede autorizar sobre mi vida el mal. No, consideramos que Dios es solo bondad, todo es bueno, no puede haber nada diferente. Dios es abundancia, Dios es salud, Dios es prosperidad, Dios es bienestar. Y no me vayan a decir que si yo vivo en Dios, voy a tener adversidad que venga de Dios. Pues aquí nos está hablando la Escritura, claramente. Dios hizo tanto el bien como el día de adversidad. Dios hizo tanto el bien como el día de adversidad, a fin de que el hombre no sepa qué trae el futuro.
En las cosas terrenas, Dios puede cambiar las cosas según su propósito para nosotros. ¿Qué significa un día de adversidad? A ver si vamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo. Entonces, vamos al siguiente párrafo. Dice, el día en que nos sucede algo contrario a nuestros deseos, el día que nos sucede algo contrario a nuestros deseos, lo llamaremos día de adversidad para nosotros. Cuando te sucede algo que es contrario, adverso a tus propios deseos, ese día uno dice, hoy me fue maluco, fue un día difícil. ¿Por qué? No, hoy quería llegar a tiempo, salí 20 minutos antes, el trancón que nunca había y llegué tarde. Adverso, mi deseo era llegar a tiempo. Estoy poniendo finanzas al día. Hoy saco la mano, la lavadora y la licuadora al tiempo. ¿Han vivido eso o no? ¿O estamos hablando cosas extraterrestres? Estoy endeudado hasta el alma y choqué a otra persona. ¿Y cómo le fue? No, este día fue terrible, decimos, terrible. Choqué a ese tipo, no tengo ni idea qué hice, cómo lo hice, a qué hora lo hice, no sé ni cuánto me valdrá eso. ¿Qué es un día de adversidad? Día de adversidad es el día en el cual te suceden cosas que son contrarias a tus deseos. Y esos días también los ordenó Dios para ti. Ahora, Dios no hace el mal. Él tiene a alguien que le hace el trabajo sucio. El diablo hace el trabajo sucio. Pero Dios lo autoriza. Dios no lo hace, pero Él lo autoriza. Él lo permite. ¿Está claro? Puede que esté claro a tu mente, pero en tu interior estarás diciendo, esto está como difícil. Porque yo estaba convencido que Dios era todo bueno y nada más. Que la adversidad no estaba con Dios. Pero Dios usa la adversidad, escuchen esto, por misericordia y para misericordia. Dios usa la adversidad por misericordia y para misericordia. Porque Dios a través de la adversidad está disciplinándonos, está enseñándonos. A lo mejor el día que se dañó la lavadora y la licuadora, usted en lugar de estar quieto en su mente, quieto allá en su espíritu, ¿cierto? En paz, usted empezó a maldecir. No, vida, no sé qué, mire lo que me sucedió con las deudas que tengo, ¿de dónde vas a sacar para reparar lavadora? ¿De dónde vas a sacar para reparar licuadora? ¿Qué está pasando con mi vida? Cuando no era cristiano me iba mejor que ahora que estoy buscando a Dios. Y hace un mes que me propuse que iba a caminar mejor en este nuevo año y mire lo que pasa. Y entonces Dios, ¿para qué permitió eso? Para que tú conozcas lo que hay en tu corazón y tú puedas decir, wow, en mí no hay paz. Yo no sé guardar la paz. En mí hay incredulidad, porque asumo que Dios es tan grande, eso lo digo con mi boca, que no tiene para suplirme para reparar una lavadora y para reparar una licuadora. En mí hay incredulidad. ¿Cómo está Dios enseñando, disciplinando? En los días de adversidad. Ahora, Dios ya sabía que en ti hay incredulidad. Dios es Dios, a Él no lo vas a sorprender. Dios sabía que tú no sabes guardar la paz. Pero Dios permitió la adversidad para que tú te conozcas y puedas reconocerte y decir, wow, yo no soy el hombre, no soy la mujer que creía que era. Creo que Dios me está hablando, creo que Dios está haciendo algo en mi vida. Creo que en mí hay incredulidad. Y entonces a lo mejor en tu oración vas a ir
a postrarte ante Dios y decirle: Señor, hoy vengo a confesar mi pecado delante de ti. En mí hay incredulidad. Yo no puedo creer que tú seas capaz, fuera de un salario, de darme para reparar esa lavadora. Señor, me despojo de mi incredulidad, como cuando se quita usted una camiseta o una blusa. Despójese y dígale al Señor: y la suelto para que tú tomes mi incredulidad. Tú te vuelves mi incredulidad. Tú te vuelves mi incredulidad. Y vas a la cruz y mueres. Y en tu muerte, como eras incredulidad de Gonzalo, entonces incredulidad de Gonzalo la llevas a la cruz. Y en tu muerte muere la incredulidad de Gonzalo. Gracias, Señor. Y a cambio de la incredulidad que estoy entregando hoy a ti, pido, Señor, dame la paz que da tu presencia. Y estás haciendo el intercambio. Estás entregando incredulidad para tener la paz que puede creerle a Dios cualquier cosa. A ese intercambio se llama transformación. Miren lo importante de tu comunión con Dios y cómo a través de la adversidad Dios te está mostrando que necesitas aún entregarle a Dios para que hagas el intercambio. ¿Más o bien hasta aquí? Esa es la manera práctica. ¿Vamos bien? Entonces uno empieza a hablar como que la adversidad es interesante. Hola, no lo había visto así. Ahora, ¿y Dios por qué quiere despojarte, liberarte de la incredulidad, de la maledicencia? ¿Por qué quiere hacerlo? ¿Porque te aborrece? ¿Por qué lo está haciendo? Por misericordia, por ese amor compasivo que tiene por nosotros. Y resulta que cuando tú aprendes eso y en la adversidad tú aprendes a guardar tu paz, tu tranquilidad de mente y de espíritu, entonces Dios por misericordia te va a dar a lo mejor hasta lavadora nueva y licuadora nueva, porque Él todo lo que hace en nosotros lo hace por misericordia y para misericordia. Por eso la Escritura dice repetidamente: la misericordia de Dios está en todas sus obras. Todas. 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 Y aquí estamos viendo que toda situación es ordenada por Dios. Toda. Buena y las que nos parecen malas. Toda situación es ordenada por Dios. Y si Dios dice que su misericordia está en todas sus obras, quiere decir que Dios permite lo adverso por misericordia y para misericordia. Amén. Y esto empieza a cambiar la perspectiva. Porque de lo contrario somos buenos cristianos cuando todo va bien. Y somos igual que el mundo que no conoce a Dios cuando todo va mal. Eso no tiene sentido. Si somos en lo uno y en lo otro, no. Pero tú no puedes ser uno en lo uno y otro en lo otro. Debemos ser íntegros, de una sola pieza, de una sola compostura. Yo no puedo ser uno en el bien y otro en el mal. Si Dios vive en mí, yo debo ser el mismo en lo uno y en lo otro. Y por eso estamos aquí, empezando a aprender esto que es tan hermoso y tan poderoso. Muy bien. El día en que nos sucede algo contrario a nuestros deseos lo llamaremos día de adversidad para nosotros. En el estado en que nos encontremos ese día, hemos de considerar o de reflexionar para lograr aquietar nuestro espíritu. Reflexionar o considerar las cosas en circunstancias adversas significa reflexionar con atención y detenimiento para formarse una opinión correcta de la situación. Cuando yo estoy reflexionando en algo adverso, digo, bueno, Dios ordena toda situación. Esto lo ordenó Dios. Que el diablo está metido, sí, pues Dios lo autorizó. Él autorizó a que le metiera la mano a la lavadora.
Dios lo autorizó. Dios lo autorizó. Dios está metido en esto. Pero es que nosotros en la adversidad solo veíamos al enemigo. Parecía que Dios se había olvidado de nosotros o estaba dormido. Y entonces por eso la primera pregunta que hacíamos era: ¿y dónde está Dios? Y si Dios está conmigo, ¿por qué me sucede esto? Esa sola pregunta indica que no sabíamos que Dios es quien ordena toda situación en nuestras vidas. Entonces estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, pues sigamos leyendo. Dice acá: esta reflexión es una ayuda excelente para el contentamiento. Saber pensar, saber ver lo que sucede en los días de adversidad es importante, es una gran ayuda para el contentamiento. El que no es reflexivo nunca aprenderá la lección de cómo contentarse. Entonces, para aprender a estar contento en cualquier situación, sea la que fuere, realmente lo que tenemos que aprender es a considerar, a reflexionar. Y vamos a revisar entonces 5 aspectos en los que hay que aprender a reflexionar. ¿Ok? Vamos entonces caminando y avanzando en la lección. Muy bien. Las perturbaciones de la mente, cuando estamos en días de adversidad, que estamos todos perturbados, desesperados, angustiados, impotentes, inseguros, desesperanzados, las perturbaciones de la mente no se evitan con encantamiento ni conjuros. Yo no puedo ir a decirle al pastor: pastor, ore por mí porque tengo una desesperación terrible. No, pues yo no voy a orar por ti. Porque esto no se trata de exorcizarte. Esto se trata de que usted aprenda a reflexionar. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque a cualquiera entonces iría a buscar a alguien que le dé la mano. No es la manera en que me libro cuando tengo la mente perturbada. Dice acá entonces: sino con una seria y juiciosa consideración. Tenemos que volvernos serios en la forma en que pensamos cuando hay adversidad en nuestras vidas. Serios, si somos gente que realmente está caminando con Dios. ¿Y cómo se reflexiona, se considera correctamente para favorecer el contentamiento en cualquier situación? 5 aspectos. Primero, ¿quién es el que ordena la situación? ¿Quién es el que ordena la situación adversa? Hay una mano en los cielos que dirige todos los eventos aquí en la tierra. Hay una mano y solo una. Eso da esperanza. Hay una mano y solo una, que usa ya sus auxiliares, pero al final es solo una mano la que decide, la de Dios. Hay una mano arriba en las alturas que dirige todos los eventos aquí en la tierra. Sin duda alguna es el Dios supremo y soberano quien determina todo. En tu mano están mis tiempos, dice el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Y muchas veces decimos: en tu mano están mis tiempos, pensando en que, no sé, si estoy pensando en muerte, pienso, pues no, solo me moriré el día que Dios ha determinado. Señor, en tu mano están mis tiempos, ¿cierto? O bueno, tengo esperanza de que Dios haga algo por mí hacia adelante, entonces digo: Señor, vendrá, en tu mano están mis tiempos. Pero nunca hemos pensado que debemos leerlo con toda la amplitud que tiene, ¿no? En tu mano están mis tiempos, y ojalá escribiéramos buenos y malos. Apúntale eso, por favor. En tu mano están mis tiempos, buenos y malos. Y entonces creo que empezamos a aprender. En tu mano están mis tiempos, los que son buenos y los que sean malos. En tu mano están mis tiempos. Entonces ustedes me han oído decir, por ejemplo: no, yo, Gonzalo Valderrama, quedé huérfano de padre a los 2 años, me tocó una vida difícil, de trabajo, dura. Y entonces la pregunta que uno debería hacerse: ¿y Dios estaba en eso? ¿Dios estaba en mi orfandad? Claro que sí.
¿Y por qué? Por misericordia. ¿Por qué? Oye, porque si yo me levanté sin saber lo que era tener un padre, cuando yo conocí a Dios como padre, créanme, lo aprecio quizá como muchos que tuvieron padre. Dios por misericordia me preparó para valorar la paternidad, ¿o no? Dios tuvo misericordia de mí. Porque al no tener un papá yo nunca tuve quien me enseñara principios. Gonza, cuidado, eso no es por ahí, es por aquí. Si te vas por allá te va a pasar esto, esto y esto. No quiero que lo viva. Yo te amo, Gonza. Eres mi hijo. No, yo no tuve eso. Y entonces anduve como un hijo de Tarzán, salvaje, así hice lo que me dio la gana. Y la vida me dio bien duro por andar haciendo lo que yo quisiera. Entonces cuando conozco a Dios como mi papá, lo primero es, aprecio profundamente su paternidad sobre mi vida. Sé lo que es un padre bueno, un padre también que disciplina, un padre que enseña, un padre que instruye, un padre que da principios. Y entonces amé los principios de Dios, los amé. Yo la primera vez que oí un principio de Dios dije, wow, esto es lo mío. Pero si Dios no me hubiera permitido en la adversidad ser un huérfano sin principios, no hubiera amado los principios de Dios cuando los escuché por primera vez. Amén. Entonces puedo decir, oye, Dios lo hizo por misericordia y para misericordia. Ahora dice que soy pastor. Eso es misericordia de Dios. Amén. Entonces, a ver, mire, ponga su vista en el retrovisor, mire su pasado. Y por favor, lleve el contentamiento a su pasado. Que no que haya un pasado con un poco de descontento, de amargura, de reclamo, de contrariedad con Dios por lo que viviste. No, mírelo hacia atrás, dígale a Dios, déjame verte, porque tú ordenaste esas situaciones en mi pasado, ¿cierto? Y sánalas. Vuélvalas contentamiento, dele gracias a Dios. Regocíjese en Dios, porque en la mano de Él estuvieron tus tiempos buenos y malos, y lo hizo por misericordia y para misericordia. Amén. Cambia. Haga este ejercicio, debes hacerlo, y vas a ver cuánta sanidad viene a tu corazón. Ahora, te quiero anticipar algo. De los pecados más graves que podemos consentir en nosotros es el descontento. De los pecados más grandes que podemos permitir en nosotros es el descontento. Porque cuando estamos en descontento nos sentimos contrariados con Dios, en lugar de ver a Dios en todo ello y volverlo contentamiento. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Eso hay que aprenderlo, pero hay que hacerlo. Póngase juicioso, dele tiempo a Dios y dile a Dios, Señor, ayúdame a mirar por el retrovisor mi pasado y quiero verte en él. Yo quiero verte en él, quiero ver tu misericordia en él, quiero ver qué lograste con eso que viví. Sí, yo pasé hambres terribles. Supimos con mi esposa lo que era buscar monedas para un pan. Así fue, tal cual, para que apreciáramos cualquier dinero que Él nos diera más adelante, para que pudiéramos tener compasión con otros que a lo mejor están esperando una moneda, ni siquiera un billete para poder suplir un hambre. Entonces fue por misericordia y para misericordia. Amén. Amén. Si no lo haces, no pasará nada en tu vida. Si no buscas a Dios para revisar estas cosas. Muy bien. Sigamos leyendo. En tu mano están mis tiempos, Salmo 31:15. Esto es para con todo relacionado con cada persona en el mundo. Para con todo lo relacionado contigo. Para con todo. Revíselo y mírelo de esta manera. El que cuenta nuestros cabellos es el que ordena nuestro estado, nuestra situación. Dios dice que Él cuenta hasta los cabellos nuestros, ¿no? Dios dice que ni una hoja cae de un árbol si no es por la voluntad de Él. Óyeme, si Dios está
cuidando, o Él es quien ordena o no que se caiga la hoja de un árbol, ¿no será el que también ordena todas mis situaciones buenas y malas? Pregunto. ¿O es que Dios cuida la caída de la hoja, pero no cuidó tu orfandad? Él no estaba en tu orfandad. Él estaba ahí. Él sabía qué estaba haciendo. Vamos a mirarlo más adelante. Muy bien. El bien y el mal no suceden al azar, ni por casualidad o accidente. El bien y el mal no suceden al azar, ni por casualidad o accidente. Ambos están dispuestos por la providencia de Dios según su voluntad. Ambos están dispuestos por la providencia de Dios según su voluntad. Según su voluntad. El apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, ¿qué hacía él? Además de ser un hombre estudioso de las Escrituras en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía Pablo? ¿Tiendas, carpas? ¿No habría otros oficios de más altura y de más ingresos en esa época que hacer carpas? Seguro que lo sabía. Y si lo sabía, ¿por qué Dios no permitió que Pablo tuviera alguno de esos ocupaciones? ¿Por qué Dios permitió que se ocupara en hacer tiendas, en hacer carpas? Porque Dios necesitaba que este hombre, con la vivencia y experiencia terrena de que era hacer carpas, entendiera que era un tabernáculo, entendiera cómo era el tabernáculo de Dios, pudiera explicarnos, pudiera enseñarnos, de modo que aún el oficio del apóstol Pablo, antes de conocer al Señor, fue dispuesto por el Señor. Amén. Empieza uno a ver a Dios en todo, y eso es lo que Dios está buscando. Porque la Escritura dice que los de limpio corazón verán a Dios. ¿Lo verán qué? ¿Solo en el bien? No, lo veremos también ¿en dónde? En lo que llamamos el mal. Esto empieza a cambiar nuestra mente y nuestro corazón y va a traer una gran sanidad a todos nosotros, una gran sanidad. Muy bien. Aun si coincidiéramos en esto, de que todo sucede por la providencia de Dios, sea bien o mal, en la práctica lo olvidamos por completo o lo negamos rotundamente. O sea, nos volvemos ateos prácticos. Venimos a la iglesia, leemos Biblia, alzamos las manos, cantamos, pero cuando algo está mal decimos, oh, oiga, ¿Dios dónde está? ¿Por qué me sucede esto a mí? Esto no debería sucederme, yo estoy caminando con Dios. Conclusión, estás hablando igual que un ateo. Dios está diciéndonos, esto debes mantenerlo presente en todo momento, en toda situación, cuán crítica sea, hágalo. Ahora quiero decirles, Dios empezó o me regaló este tema a través de un hermano que me envió este escrito, después de pasar en la casa con Charo una situación absolutamente sorpresiva con el regreso de nuestra hija a Australia. Se vivió una situación en la cual no le permitieron salir del país a la niña de ella. Y vivimos un mes y 20 días en que, créanme, yo era un yo-yo. O sea, hoy creía, hoy descansaba en Dios, hoy pensaba bien y luego en 15 minutos estaba desesperado, angustiado, como si Dios no existiera. Entonces otra vez buscaba la presencia de Dios y otra vez estaba creyendo, diciendo Dios es bueno, Dios manda en todo, Dios está en todas circunstancias, ¿cierto? ¿Sí? Y volvía y caía. Entonces estuve así, sube, baja, sube, baja. Y entonces miro hoy después de todo el proceso y digo, Señor, ¿y esto qué sucedió? Y Dios me dice, te estoy mostrando, tú eres un incrédulo. Tú no crees como dices creer en mí. Te angustiaste, te desesperaste. ¿Dónde está tu fe en mí? Yo soy el Dios que puede hacer lo que quiera, solo con decirlo. ¿Cuál es tu problema? ¿Yo no podía hablarle acaso a cualquiera de los funcionarios públicos en un sueño y decirles que dieran la salida a la niña? ¿Crees que yo no puedo inclinar el corazón de quien yo quiera? Tú no crees. Tú eres un incrédulo. Confiésame tu incredulidad. Quiero liberarte de la incredulidad que tú tienes acerca de mí. No guardaste tu paz. Aún no sabes guardarla. Y yo decía, Señor, wow, me mandaste esto.
O sea, después de vivir la lección, el ejercicio y pasarlo a trancas mochas, porque no fue bien pasado, decir, wow, esto me faltaba, Señor. Entonces, por eso estoy transmitiéndoles esto hoy. Y por un sueño que Dios me dio hace 42 años. Y va a ver por qué es tan importante el tema. Muy bien. Por lo tanto, el consejo de Dios es este. En cualquier momento en que su corazón empiece a desesperarse y a atormentarse por su condición, deténgase y considere seriamente que Dios es quien ordena esa condición. Dios es quien ordena todas las situaciones. Dios lo ordenó. Entonces Dios está metido en esto. Dios es mi papá, Dios me ama, Dios no me va a destruir, es por misericordia y para misericordia. En este momento no lo entiendo, pero a lo mejor dentro de 3 días lo entiendo, dentro de 3 años lo voy a entender, pero es por misericordia y para misericordia. Toda situación es ordenada por Dios. Amén. Y estamos empezando a aprender a reflexionar correctamente. Muy bien. Centre sus pensamientos en eso y compruebe que es beneficioso para usted, pues así acalla todas las perturbaciones indebidas que hay en su mente. ¿Quiere poner en silencio toda perturbación mental? Dios ordenó esto. Gracias, Señor. Dios lo ordenó, tú lo ordenaste, no lo entiendo, pero lo ordenaste, bendito seas. Gracias, Señor. Tú no estás por fuera de nada de lo que sucede en mi vida. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. David nos dice en el Salmo 39, versos 2 y 3, dice: en mi meditación se encendió fuego. David nos enseña lo que es meditar mal, reflexionar mal. Por eso él dice: en mi reflexión se encendió el fuego. ¿Cuál fuego? El fuego de la contrariedad con Dios. Cuando no sabemos reflexionar, damos lugar a sentirnos contrariados con Dios. ¿Y por qué haces esto, Señor? ¿Y por qué lo permites? ¿Y por qué yo? Esto no es justo. Yo no merezco esto. Te estoy buscando. Estoy intentando agradarte más. Cuando más intento agradarte, más cacharros me pasan, más chicharrones me pasan. Yo estaré diciendo, porque me estás buscando, es que estoy haciendo esto en ti. Porque me estás buscando, estoy aumentando mi misericordia en ti. Porque mi disciplina es amor, mi disciplina es misericordia. Nosotros no hemos concebido que Dios disciplina, sino que Dios está para satisfacer todos los deseos nuestros. Dios no es eso. Dios dice claramente en Hebreos que Él disciplina al que ama y azota al que recibe por hijo. Simple. Él ya lo predijo. Ahora, toda su disciplina, que nos parece tan dolorosa, dura, lo que fuere, es por amor y para amor. Él está metido en ello, porque recuerden, Él está pensando a la eternidad. Él está diciendo: yo quiero hacer de ti materia prima que se pueda amalgamar con mi naturaleza divina y construir una casa. Yo estoy construyendo, buscando materia prima para una nueva Jerusalén. Yo estoy pensando en eso. Yo no quiero que tú te quedes atrás. Yo necesito que tú seas transformado, y lo estoy haciendo a través de la disciplina que estoy dando a tu vida. Es porque te amo y es para amor. Mira a la eternidad. Tú estás mirando simplemente a 3 años, a 2 años, a una semana. Yo estoy mirando a 100,000 años, a eternidad de nunca jamás. Que estés conmigo y yo pueda posar sobre ti, que mi presencia esté sobre ti para la eternidad misma gobernando. Amén. Porque si tú estás pensando solo en pasarla bueno acá, pues no le vas a encontrar sentido a la disciplina de Dios. No le encuentra a usted sentido. Y entonces tú vas a decir: los malos pasan mejor que uno. Hola, los que hacen lo torcido viven más prósperos que nosotros que hacemos lo recto. ¿Y por qué estás pensando así? Porque estás mirando a un plano terreno finito. Dios está mirando hacia lo infinito, está mirando a vida eterna. Y entonces todo lo que Él haga, vemos que tiene realmente esa esencia de amor y de misericordia por nosotros. Muy bien, Salmo 39. Y vamos a los versos 2 y 3. Salmo 39, versos 2 y 3. Dice allí la Escritura: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, pero se agravó mi dolor.
se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación, en mi reflexión, en mi consideración, se encendió un fuego y así proferí con mi lengua. David nos está diciendo, yo tuve también tiempos en que mi reflexión era enfocarme en todo lo malo, en todo lo adverso, y entonces en mí se encendió el fuego ¿de qué? De la contradicción. Yo estaba contradicho con Dios, estaba contrario, estaba contrariado con Dios, disgustado con Él por lo que estaba haciendo. Aquí nos dice entonces, David nos dice, en mi meditación se encendió fuego, es decir, el fuego de la indignación, contrariedad, enojo, disgusto con Dios. David se refiere a esa meditación en la que todos los pensamientos se concentran en lo que nos causa preocupación y cuyo efecto es angustia, desesperación e indignación para con Dios. O sea, Dios nos está diciendo, deje de reflexionar equivocamente, centrándote en todos tus pensamientos, o centrando todos tus pensamientos, ¿cierto?, en lo que te causa preocupación. El efecto será angustia, desesperación y contrariedad conmigo. Cuando tú centras tus pensamientos en todo lo que te preocupa, terminas en ese estado anímico totalmente terrible. Entonces acá nos dice, ¿acaso es aceptable que la criatura se enoje con Dios como se enojó Jonás? ¿Estaría bien que nos enojáramos con Dios? La respuesta es no, porque nos estamos enojando con Dios es porque no hemos conocido el plan eterno de Dios, el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es la historia de Jonás? Lo leen ustedes en 3 minutos en la casa. Pero si ustedes quieren recordar Jonás, Dios le pide, vaya a Nínive y predique que se arrepientan. ¿Y Jonás qué hace? En lugar de ir a Nínive, va y se va para un puerto y coge una embarcación que va para otra ciudad completamente diferente. Él quiere huir a hacer lo que Dios le ha ordenado. ¿Qué pasa cuando va en ese barco? Tempestad, el barco a punto de zozobrar, en fin. El hombre va y se mete allá en la bodega abajo del barco, escondido prácticamente. Todos los tripulantes dicen, esto es de Dios, esto es algo totalmente sobrenatural lo que está pasando. Esta tempestad tiene algo que revisarse. Y lo encuentran, lo sacan y el hombre, Jonás dice, sí Señor, yo soy el culpable porque Dios me envió a tal sitio y yo estoy evitando obedecerle. Y entonces, ¿qué hacen todos los tripulantes del barco? Lo tiran al mar. ¿Y qué hace Dios para que no se muera Jonás? Manda un pez que se lo traga. Entonces cualquiera diría, oiga, ¿dónde está el bien de Dios? Se lo tragó un pez al tipo. No, pues Dios le mandó el pez para que lo tragara, para que no se muriera. Misericordia de Dios, ¿o no? Lo preservó. Luego Dios le ordena al pez. Lean la historia, por favor. Lean en su Biblia Jonás con este entendimiento. Y Dios ordena al pez que lo vomite. Y el pez lo vomita. Y nuevamente Dios le dice, ve a Nínive y predícales. Y va este hombre y durante un día, recorriendo la ciudad que se demoraba 3 días en recorrerse, predica, arrepiéntanse. ¿Y qué sucede? El rey de Nínive se arrepiente. Ordena ayuno, el tipo él mismo arranca y se mete en ayuno a pedirle perdón a Dios, a buscar a Dios. ¿Qué hace Dios? Perdona a Nínive. ¿Qué hace Jonás? Se enoja con Dios y le dice, por eso fue que yo tomé un barco y no quería venir, porque yo sé que eres un Dios que te arrepientes. Cuando la gente cambia, tú cambias también el libreto. Y yo sabía que esta gente, si se arrepentía, tú te ibas a arrepentir de hacer el mal. Entonces yo quedaba como un imbécil, viniendo a decir que usted va a destruir esto en 4 días y resulta que los perdona. Pues el tonto fui yo. O sea, mis palabras fueron babas. ¿Quién quedó mal? Yo. Usted quedó de maravilla. Estoy enojado hasta la muerte misma. Y Dios le dice, ¿así piensas? Sí, así pienso. Ok. ¿Qué hace Dios? Hace que nazca una calabacera en la noche y le dé sombra durante el día, que es un día mega caluroso. Y entonces el tipo del otro día dice, wow, oiga, esta calabacera nació solo en un día. Me está dando sombra. Qué bueno. Ya salí de la adversidad, ahora estoy en el bien.
Ahora sí, oh Dios, increíble, ¿no? Qué cosas maravillosas, hacer crecer una calabaza en una noche. Al fin te vi, espectacular, ¿no? Ahora sí, él se gozaba en el bien, pero en la adversidad se airaba con Dios. Ahí tenemos que vernos. Entonces Dios dice, bueno, y la marchita también así, en un instante. Manda un gusano, se acabó la planta en un momentico, la sombra se le acabó. ¿Y qué hace Jonás? Otra vez se enoja con Dios. Ahora está en adversidad, ya no tengo sombra, este día tan caluroso, mire el sol me está dando. No entiendo, ¿usted qué está haciendo conmigo? Y Dios le dice, ven acá, Jonás. ¿Usted está enojado conmigo porque yo marchité la calabacera? Estoy enojado, y nuevamente le estoy enojado hasta la muerte. O sea, el tipo cuando se enojaba quería morirse de la bejuquera que le daba. Para que sepan quién era Jonás. Dios le dice, oye Jonás, tú has reflexionado que en Nínive viven 120,000 personas que no tienen ningún discernimiento espiritual, no disciernen, no distinguen entre la mano derecha y la mano izquierda de ellos. Gente totalmente ignorante, a la que he tenido que sostener, mantener, hacerlos crecer, cuidarlos para que sean el pueblo que son. Y a ti no te importaría que yo los exterminara en un instante por tu predicación, para que tú quedaras de maravilla, ¿eh? No te importan 120,000 almas, pero sí te importa una planta que creció en un solo día y en un día se marchitó. Para ti es más importante la planta, o tan igual que 120,000 personas. ¿Cómo es que piensas? Es como si Dios nos dijera, ¿a ti te interesa más que yo te diera no sé cuántos millones, casas, carro, beca, avión, a cambio de perder la eternidad misma que me he propuesto darte? ¿En qué piensas? ¿Cómo reflexionas? Ese es el llamado que hace el libro de Jonás. ¿Amén? ¿Están dispuestos a leerlo? Tarea. Muy bien, muy bien. ¿Disputará el hombre con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Eso lo encuentran ustedes en Isaías, capítulo 45, los versos 7, 9 y 10. Tarea, léanlo. También está en Romanos 9:20. Pablo nuevamente toma esas palabras allá del Antiguo Testamento. El barro no podrá pelear ni enojarse contra el alfarero. Dice acá, será juzgada la providencia de Dios en nuestros tribunales y chocará nuestra voluntad con la de Dios. Que uno esté en su corazón, allá en su diálogo interior, allá como poniendo una mesa de juicio, Dios al frente y uno diciéndole a Dios, estoy totalmente enojado contigo. ¿Por qué permitiste que yo fuera un huérfano? ¿Por qué permitiste la vida que viví durante tantos años? ¿Por qué permitiste que yo cayera en tales pecados? ¿Por qué permitiste que yo viviera tal cosa, hiciera tanto daño? ¿Por qué permitiste que causara tanto dolor? ¿Por qué permitiste? Entonces me encuentro, ¿qué? Juzgando a Dios, contrariado a Dios, diciendo, usted está mal, yo hubiera hecho las cosas mejor. ¡Wow! ¡Qué idolatría! ¡Qué ego! Y es lo que Dios quiere limpiar de nosotros. Amén. Cuando estoy en la adversidad digo, tú lo ordenaste, sé que es tu misericordia para conmigo y para más misericordia. Bendito sea, Señor, gracias. Ahí no hay sino un Dios. ¿Quién? Él. Amén. Ahí no hay otro Dios que es mi ego juzgando al Dios verdadero. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué permitió aquello? Muy bien. Dice acá entonces, de ninguna manera, no podemos estar juzgando a Dios y estar contrariados con Él. Es totalmente razonable que lo que complace a Dios, complazca también a la criatura, fuere lo que fuere. Ahora podremos decir, fuere lo que fuere, es por misericordia y para misericordia. Amén. Fuere lo que fuere, es el bien de Dios para mi vida. Todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. Todas las cosas, las buenas y las malas, ayudan a bien a los que lo amamos. Cuando ustedes leen Romanos 8, donde la Escritura dice que, y aquí lo cantamos, ¿qué decimos? Nada me podrá separar del amor de Dios, ¿cierto? Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir,
¿cierto? Ni la espada, ni el hambre, ni la muerte misma me podrán separar del amor de Dios. Y uno dice, ¿cómo así? Si estoy con hambre, ¿cómo así? Yo me siento separado del amor de Dios con hambre. ¿Lo han pensado o no? ¿O no lo han pensado? ¿Cómo así que yo estoy sin un peso en el bolsillo con todas las obligaciones que tengo y que estar en esa situación no me separa del amor de Dios? Diríamos, yo me siento separado. Ahora, Dios diría, estoy permitiendo eso en ti para disciplinarte, para formarte, ¿cierto? Estoy haciéndolo por amor a ti. Eso que estás viviendo no te separa de mi amor, al contrario, es mi amor. Vuelvo y repito, esas cosas adversas no te están separando de Dios, ni Dios se ha separado de ti. Por el contrario, Dios está mostrando que está teniendo misericordia contigo, para que puedas llegar a ser lo que Él quiere que seas a la eternidad. Amén. ¿Vamos bien? Porque esto es ir cambiando nuestra mente. Muy bien. De ninguna manera es totalmente razonable que lo que complace a Dios complazca también a la criatura. Jehová dio, dijo Job, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Léanla porque ahora sí tiene sentido. Job, un hombre absolutamente próspero, muy piadoso, se presenta el diablo ante Dios y le dice: Dios, óyeme, ¿tú has considerado a mi siervo Job? Un hombre íntegro, ¿no? Y el diablo le dice: ¿cómo no va a ser íntegro si tú le has dado de todo al tipo y lo rodeas, lo proteges? Pues el tipo por eso parece muy íntegro contigo. Y él le dice: tócalo, toca sus bienes. Y entonces, ¿qué sucede? En un día, el diablo viene y le acaba con los bienes, la casa donde estaban reunidos los hijos se cae encima de los hijos, cae fuego sobre los sembrados y le pasa al tipo de todo, materialmente quedó en nada. Vuelve el diablo y se presenta a todo y le dice: Dios, ¿has visto? Job, con todo lo que le hiciste, él dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Te la pillaste, Satanás? ¿Un hombre íntegro ese muchacho o no? Y Satanás le dice: no, pero usted no le ha tocado con la enfermedad. Tóquelo y verá que el tipo da piel por piel, cuero por cuero. Al tipo le tocan el cuero y vas a ver que te quita el cuero también. Va a maldecirte. ¿Qué dice Dios? Tócalo, pero no toca su vida. Como quien dice: pon la enfermedad que quieras, pero no me muere. ¿Y qué hace el diablo? Viene y le pone una sarna. Y Job, en un montón de ceniza, con un pedazo de tiesto, rascándose la sarna en bola, desnudo. Ahí está. ¿Y qué hace Job? Empieza a maldecir a Dios. Entonces uno dice: ¿y eso era de Dios? Sí, era de Dios. ¿Ordenado por Dios? Sí. Dios usó su agente para hacer lo maluco que era el diablo, le permitió, de manera que Dios estaba en toda la situación. ¿Y Dios para qué ordenó eso? Dios lo ordenó. Vienen los amigos de Job y gastan 30 capítulos hablando con los amigos de Job. Pues en el capítulo 30 al 33, Job al fin saca la basura que tenía. Dios sabía que eso estaba en el corazón de él, pero Job no lo sabía. Y llega el momento en que Job dice: yo soy más justo que tú, le dice a Dios. ¡Wow! Salió la perversión total. Tanto que Eliú, que es un tipo del Espíritu Santo, le dice: a todos tus pecados de rebelión, a todos tus pecados de soberbia, de altivez, le has agregado uno más: has blasfemado al decir soy más justo que Dios. Esto que me está sucediendo a mí no es justo. Job pudo ver la basura que había dentro de él, la corrupción que había dentro de él. Y entonces Dios se manifiesta y le dice: ¿crees que no soy justo? ¿Crees que no soy sabio? Que con la sabiduría que hice todo lo que existe, galaxias, el universo que tú medio conoces, los animales, las bestias, las aguas, las hierbas, la comida para cada uno, ¿crees que no sé lo que tengo que hacer?
Tú me vienes a decir que en mí no hay sabiduría, que tú eres más sabio que yo. ¿Dónde estabas cuando yo hice todo lo que hice sin cometer un solo error? ¿Dónde estabas? Con la misma sabiduría que Dios hizo el universo entero, con esa misma sabiduría y con toda esa sabiduría está manejando cada situación tuya, sea buena o mala, con esa misma sabiduría. ¿Cómo podemos enojarnos con Dios? En lugar de decirle, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y vamos a ver, nos quedan 4 lecciones, hoy fue la primera. Después de 4 lecciones vamos a ver que después de esto vamos a aprender algo que es absolutamente maravilloso. Vamos a aprender a regocijarnos en Dios. Porque si uno dice, oiga, Dios está metido en esto con toda su sabiduría, con todo su poder, con toda su justicia, con toda su rectitud, con toda su gracia, porque me ama, es por misericordia, Él está metido en esto que estoy viendo tan terrible aparentemente a mis ojos, pero Él está ahí con todo lo que Él es por mí, para mí. Señor, gracias en lo que estoy, gracias por esto, me regocijo en ti, Señor amado, me regocijo, tú estás en todo en mi vida, toda situación estás tú, bendito seas. Y cuando llegamos allá, vamos a ver maravillas de Dios en nuestras vidas. Amén. Porque hasta ahora estamos viajando hacia allá. Muy bien. Terminamos acá. Entonces, el cristiano no se perturbará fácilmente por lo que le suceda, sin importar lo que sea, si considera que todo procede de Dios. Esta meditación, reflexión, apaga la indignación para con Dios y no la aviva. Por eso hay que saber pensar correctamente en las situaciones que decimos que son el mal para nosotros. Amén. Amén. Y esto lo aplica a todo. Señor, ¿y por qué la mujer que me tocó? A ver, ¿cómo lo vas a hacer de aquí para adelante? Señor, ¿y el marido que me tocó? Esa bestia. En lugar de decir, Señor, todo está ordenado por ti. Gracias, Señor. Con toda tu sabiduría estás en esto, con todo tu poder, con toda tu justicia, con toda rectitud, con toda tu gracia. Ordenaste esto, Señor amado. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué no he aprendido todavía? Amén. Porque tú estás proponiéndote que yo sea materia prima para tú edificar tu casa, la Nueva Jerusalén, y que yo sea parte de esa materia prima, Señor. Bendito seas, bendito seas. Amén. Así es como hay que pensar como cristianos. Muy bien. ¿Quiénes han recibido algo esta tarde que digan, es para mí, por favor? Levante su mano y diga, esto es para mí. Ok, gracias. Entonces están invitados, siguientes 5 sábados. Vamos a seguir avanzando y van a ver que es maravilloso, maravilloso. Yo creo que de las cosas más terribles para el diablo es encontrar un cristiano que sabe regocijarse en Dios, porque no tiene ese cristiano nada en que vaya a decir mal de Dios, en que vaya a maldecir a Dios, sino que en todo lo bendice, amén. Y entonces Dios podrá hacer por nosotros tantas cosas que hemos deseado y que hasta ahora no han sucedido en nuestras vidas. Muy bien, vamos a orar dándole gracias a Dios. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo de alabanza. Gracias, Padre bueno, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia para con todos nosotros. Gracias por enseñarnos de esa soberanía tan impresionante. Gracias por enseñarnos que tú eres el hacedor. Tú eres el hacedor, oh Dios, no solo de lo que ya está creado, eres el hacedor de toda circunstancia, de toda situación, amado Dios, eres el hacedor, eres mi hacedor. Te invito a que le digas al Señor con tu boca, Señor, en esta noche, hoy te declaro como mi hacedor, el hacedor de toda circunstancia, buena y mala, porque me amas.
Hoy te recibo, te acepto como mi hacedor y te doy tantas gracias en el nombre de Jesús. Enséñame a reflexionar, enséñame a considerar correctamente las situaciones adversas y te daré gracias. Gracias, Señor, porque me estás limpiando del mayor de los pecados, que es el que yo te juzgue, el que yo esté contrariado contigo, el descontento con lo que tú haces en mi vida. Líbrame y quiero despojarme de ello. Ayúdame en cada tiempo en que estoy contigo a despojarme de todo el descontento que hubo por las situaciones del pasado, del presente y aún por las que vendrán. Y a cambio, vísteme de tu presencia, vísteme de tu paz, y yo te doy gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios. Démosle un aplauso a ese Dios grande y maravilloso. Gracias, Padre. Te bendecimos, oh Dios, y te damos gracias.